Si llevas años orando, pidiendo, decretando, y nada cambia, hay algo que necesitas escuchar. No te falta fe. Puede que estés leyendo al revés uno de los códigos más poderosos jamás escritos. Y eso explica por qué tanta gente devota sigue bloqueada en la escasez, incluso haciendo todo lo que le enseñaron a hacer. Pero hay algo más incómodo todavía. Hay un grupo pequeño de personas que leyó los mismos textos que tú, los mismos versículos, las mismas palabras, y sus resultados siguen un patrón que es imposible ignorar. No porque tuvieran más fe, sino porque leyeron en el orden correcto. Salomón lo entendió hace 3000 años, y por eso no solo fue sabio, fue absurdamente rico. $2,2 trillones en valores actuales. Más que el PIB entero de los Estados Unidos en 2024. Y lo que dejó escrito sobre cómo llegó a eso, tú probablemente ya lo tienes. Y estabas leyendo al revés. Hoy voy a mostrarte el error que casi todos cometen al pedir y el código exacto que Salomón usó para construir el mayor imperio de su tiempo. Un código que reapareció 2800 años después en el diario de un joven de 16 años en Ohio. Y si esto te incomoda, probablemente sea porque llevas años repitiéndolo. Antes de hablar de Salomón, necesito hablarte de 3 personas que conozco. No son famosas, no tienen empires, pero tienen algo en común que vas a reconocer. La primera se llama Carmen, tiene 43 años, es la persona más devota de su familia. La primera en llegar a la iglesia, la última en irse. Ora cada mañana con una disciplina que muy pocos tienen. Lleva cuadernos llenos de decretos, afirmaciones y peticiones. Y sin embargo, cada fin de mes, las cuentas cierran exactamente igual que el mes anterior. No porque Carmen no trabaje, no porque Carmen no crea, sino porque cada vez que Carmen ora, comienza declarando lo que le falta: la deuda, el miedo, la carencia. Y sin darse cuenta, le está gritando al universo con cada palabra: soy alguien que no tiene. Y el universo responde con una precisión brutal: confirmado. Ese es el primer síntoma de lo que yo llamo la mentalidad del esclavo espiritual. Orar desde el problema, no desde la solución, desde la carencia, no desde la identidad de quien ya es. La segunda persona se llama Roberto. Roberto tiene 51 años, lleva 20 años en el mismo grupo de oración, y su teoría es simple: cuanto más intensamente pide, más cerca está de recibir. Más lágrimas, más fervor, más repetición. Si el lunes no funcionó, el martes con más emoción. Si este mes no funcionó, el próximo mes con más consistencia. Lo que Roberto no sabe es que Salomón demostró que eso era exactamente al revés. Que la intensidad del pedido no determina el tamaño de la respuesta. Que lo que determina la respuesta es desde qué identidad sale el pedido. No cuántas veces se repite. Ese es el segundo síntoma: creer que la intensidad del pedido determina el tamaño de la respuesta. La tercera persona se llama Marcela. Marcela es inteligente, trabajadora y profundamente espiritual, pero hay una creencia que vive en ella tan silenciosamente que nunca la ha examinado. La creencia de que el dinero y la fe son mundos separados, que la prosperidad material es sospechosa, que hablar de riqueza en el contexto de la espiritualidad es poco humilde. Esa creencia le cuesta a Marcela más que cualquier deuda, porque cada vez que una oportunidad financiera llega a su vida, hay una parte de ella que la rechaza antes de que pueda procesarla conscientemente, con una razón que suena virtuosa, pero que en realidad es miedo disfrazado de humildad. Ese es el tercer síntoma, y es el más caro de todos, porque se disfraza de lo que más respetamos. Lo más peligroso de estos 3 síntomas es que suelen aparecer vestidos de virtud, de fe genuina, de desapego espiritual, y así permanecen invisibles. Carmen, Roberto y Marcela
No son casos extremos, son la norma. Y si reconociste algo de ti en alguno de ellos, estás en el lugar exacto donde todo puede cambiar. Pero para entender por qué estos síntomas son errores, primero necesitas conocer la historia del hombre que demostró lo contrario. Un joven recién coronado rey, con la herencia más pesada del mundo antiguo, y con una decisión que cambió la historia de la riqueza para siempre. Siglo X a.C., Jerusalén. Salomón acaba de ser coronado rey de Israel. Tiene poco más de 20 años. Y carga con algo que ninguna corona puede aliviar. Es el hijo de David. No cualquier hijo. El elegido para suceder al hombre más amado de la historia de Israel. El guerrero que mató a Goliat cuando era adolescente. El rey que unificó 12 tribus en un solo reino. El poeta que escribió los salmos que todavía hoy se leen en todos los idiomas del mundo. El hombre a quien Dios llamó varón conforme a mi corazón. Ese es el padre que Salomón tiene que suceder. Piensa en el peso de eso. No es suceder a alguien mediocre, es suceder a una leyenda. Una figura tan grande que su sombra cubre a todos los que vienen después. Y el pueblo lo sabe. Los soldados que pelearon con David lo saben. Los sacerdotes que vieron el arca del pacto bajo el reinado de David lo saben. Los reyes de los territorios vecinos que negociaron con David lo saben. Todos observan a este joven. Todos esperan a ver si tiene lo que su padre tenía. Si va a poder mantener lo que David construyó durante 40 años de reinado. O si va a ser el rey que dejó caer el reino más grande de la región. Además de eso, hay algo más que Salomón carga. Él sabe que hay enemigos dentro del reino. Personas que no creen en su derecho al trono. Que querían que otro de los hijos de David fuera el sucesor. La llegada al poder de Salomón no fue un proceso simple. Fue político. Fue complejo. Y esa fragilidad del inicio de su reinado era algo que los reinos vecinos también conocían. Así que cuando Dios se le aparece a Salomón en sueños con la oferta sin límites, Salomón no es un rey establecido y seguro. Es un hombre joven, con el peso de una herencia imposible, con enemigos reales dentro y fuera del reino, con consejeros que lo observan para ver si está a la altura, y con la plena conciencia de que un error de gobierno en este momento podría deshacer en meses lo que David construyó en décadas. Es en ese contexto exacto donde llega la oferta. Pide lo que quieras que yo te dé. Sin límites, sin condiciones, sin restricciones de ningún tipo. Detente aquí. Piensa en lo que pedirías tú, con toda honestidad. No la respuesta que suena bien, la respuesta real. En ese contexto específico, un rey joven, amenazado, bajo presión, la respuesta lógica sería pedir poder, la capacidad de dominar a los reinos vecinos que ya observan con cuidado, o longevidad, tiempo suficiente para aprender, para crecer, para no cometer los errores que destruyen a los reyes jóvenes, o riqueza, el capital necesario para pagar a los ejércitos, para construir las alianzas, para mantenerse en el poder, o protección. Que ningún enemigo, ni externo ni interno, pudiera tocarlo. Estas son las peticiones normales de un rey recién coronado, las que todos esperaban, las que la lógica del poder y la autopreservación dictarían. Salomón no pidió ninguna de esas cosas, y esa decisión cambió la dirección de todo lo que siguió. Salomón dijo algo que nadie en su posición esperaría escuchar. Dame un corazón que escuche. No el poder de un guerrero, no la fortuna de un mercader, no la vida larga de un patriarca, no la protección de alguien que tiene miedo. Un corazón que escucha, la capacidad de entender, de discernir, de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto cuando las decisiones son complejas y las apariencias engañan. La sabiduría como herramienta funcional para gobernar bien. No para brillar, para servir. Y la respuesta de Dios fue devastadora en su lógica. Porque pediste sabiduría y no riquezas,
te doy la sabiduría, y además te doy también lo que no pediste, riquezas, honor, gloria, como ningún rey antes tuvo, ni después tendrá. Salomón recibió la mayor riqueza de la historia, precisamente porque no la pidió. Esto no es un pasaje de inspiración religiosa, es la mecánica más precisa que existe sobre cómo funciona la prosperidad. La mentalidad del esclavo espiritual siempre pide el resultado, el dinero, la casa, el trabajo, la salud. La mentalidad del constructor siempre pide la capacidad, la sabiduría, el discernimiento, la habilidad de crear valor, y la capacidad atrae el resultado como consecuencia inevitable, no al revés. Esa es la primera clave, y lo que sigue es todavía más incómodo, porque las próximas 4 claves van a mostrar exactamente en cuál parte del proceso tú estás fallando ahora mismo. Mas antes de las claves, necesitas ver lo que Salomón hizo con la respuesta que recibió. Porque hay algo que la mayoría de los comentaristas bíblicos pasa por alto. Salomón no solo recibió sabiduría, la usó para construir algo físico, algo que requirió 7 años de trabajo ininterrumpido, 150,000 obreros, 80,000 canteros, 70,000 porteadores y 3,300 capataces supervisando todo. El cedro del Líbano traído desde tierras extranjeras, el oro de Ofir, las piedras pulidas con una precisión que los constructores de hoy todavía estudian. Algo que se convirtió en uno de los proyectos de construcción más extraordinarios del mundo antiguo, el Templo de Salomón. Pero el templo no es solo un edificio, es la metáfora más precisa que Salomón dejó sobre cómo funciona la identidad y la prosperidad. David, su padre, había querido construir el templo toda su vida. Era el sueño más grande de David, el proyecto que habría coronado su legado. Y Dios le dijo que no. No porque David fuera indigno, no porque David no amara a Dios, sino porque David era un hombre de guerra. Su identidad era la del conquistador. Y el templo requería algo diferente. Requería a alguien cuya identidad fuera la de un constructor, no la de un conquistador. Esta distinción es más importante de lo que parece, porque lo que construyes siempre es coherente con quién eres. Un conquistador construye estratégicamente, para mantener lo ganado, para protegerse de lo que puede venir, para demostrar poder. Un constructor construye con propósito, para que algo que no existía exista, para que otros tengan acceso a lo que sin ese edificio no tendrían, para servir a algo más grande que él mismo. Salomón entendió eso, y lo primero que hizo con su sabiduría no fue acumular, fue construir, no para sí mismo, para un propósito mayor que su ego, para que hubiera un lugar donde la presencia de Dios pudiera descansar en medio del pueblo. Y esa decisión de construir antes de acumular, de crear antes de poseer, de servir antes de recibir, fue exactamente el patrón que produjo la riqueza más extraordinaria de la historia. El templo no fue la consecuencia de la riqueza de Salomón, fue la causa, la identidad del constructor, que produce la riqueza como consecuencia natural. Ahora piensa en esto en términos de tu propia vida. ¿Cuál es tu templo? No en el sentido religioso, en el sentido de identidad. ¿Cuál es el proyecto que estás construyendo que es más grande que tú? ¿Cuál es el problema que estás resolviendo para otros? ¿Cuál es el valor que estás creando que existirá después de que hayas salido de ese espacio? Esa respuesta es la clave que falta en la mayoría de los decretos. No la técnica correcta, no las palabras perfectas, el propósito concreto de construcción que le da dirección al estado que el decreto instala. Ahora sí, las 5 claves que dejó escrito. Los proverbios, 5 claves, cada una diferente, porque el código no se repite,
se profundiza. Y la cuarta clave es la que destruye la creencia más cara de todas. Primera clave, Proverbios 4.7. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y sobre todo lo que adquieras, adquiere inteligencia. La lectura del código, la mente que puede sostener la riqueza, precede siempre a la riqueza misma. Piensa en Carmen. Carmen ora para que el dinero llegue. Pero si el dinero llegara mañana, ¿la Carmen de hoy tiene la identidad de alguien que puede sostener eso? ¿Las decisiones que tomaría hoy con ese dinero son las decisiones de alguien que construye? ¿O son las decisiones de alguien que finalmente tiene lo que siempre le faltó? La diferencia entre esas dos preguntas es la diferencia entre la riqueza que se queda y la riqueza que se va. Hay personas que ganaron fortunas en loterías y las perdieron en años, no por mala suerte, sino porque la identidad interna no estaba calibrada para sostener lo que llegó. El dinero reprodujo exactamente los patrones que ya existían, amplificados. Piensa en esto con honestidad. Si duplicaran tu ingreso mañana, ¿tu forma de pensar, de decidir y de relacionarte con el dinero sería diferente? Si la respuesta honesta es no muy diferente, el dinero extra va a reproducir exactamente los mismos patrones que ya tienes. La identidad precede a los resultados, siempre. Antes de buscar más dinero, construye una mente que pueda sostenerlo. Esa es la primera clave. Y ya con ella, tu forma de pedir debería ser diferente. Segunda clave, Proverbios 13:11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con trabajo las aumentará. Esta clave le habla directamente a Roberto. Roberto con 20 años de fervor, con 20 años de intensidad. Salomón no habla aquí de trabajar más. Habla del origen de lo que creas. Hay riqueza que nace del vacío, la que buscas para llenar una carencia interna, para demostrar algo, para compensar algo, para silenciar una voz que dice que no eres suficiente. Esa riqueza desaparece, no porque el universo la castigue, sino porque la energía, desde donde fue creada, no tiene estructura para sostenerla. Y hay riqueza que nace de la creación genuina, la que surge cuando resuelves un problema real para otras personas. Cuando el origen de lo que construyes no es llenar tu vacío, sino llenar el vacío de alguien más. Esa crece, porque su estructura interna es diferente, porque fue construida desde la abundancia de dar, no desde la escasez de necesitar. La pregunta que debes hacerte ahora y anotar: ¿estás buscando dinero para llenarte? ¿O estás creando algo que llena a otros? La respuesta honesta a esa pregunta dice más sobre tu futuro financiero que cualquier decreto. Tercera clave, Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esta es la clave que James Allen, Napoleon Hill y Wallace Wattles parafrasearon. Los tres construyeron sistemas enteros sobre ella, pero en su forma original es más radical de lo que cualquiera de ellos alcanzó a articular. Salomón no habla de lo que deseas, habla de lo que crees que eres. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. ¿Alguna vez compraste un auto y de repente empezaste a verlo en todas partes? Antes de comprarlo, ese auto existía en las calles. Lo que cambió no fue el mundo, cambió el filtro de tu cerebro. Tu nueva identidad de dueño de ese auto activó un sistema de búsqueda específico. Tu mente empezó a registrar lo que antes pasaba desapercibido. Con el dinero funciona exactamente igual. Si en el fondo de tu identidad vive la narrativa de «soy alguien que siempre tiene deudas», tu cerebro literalmente no va a registrar las oportunidades que contradicen esa narrativa. No porque las oportunidades no existan, sino porque el filtro de identidad las elimina antes de que lleguen a tu conciencia. Las oportunidades están ahí, tú no las ves, porque tu identidad las filtra. Y ese filtro solo se cambia desde adentro.
No con más oración, no con más decreto, con la construcción deliberada de una identidad diferente. La identidad que Salomón instaló en sí mismo con el pedido de sabiduría. La identidad del constructor, no del receptor. Si entendiste esto, ya no puedes volver a pensar igual. Cuarta clave, Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Esta es la clave que destruye la creencia más cara de todas, la que le cuesta más a Marcela, la idea de que primero necesitas acumular para poder dar, la idea de que primero necesitas tener suficiente antes de poder fluir, la idea de que la generosidad es un lujo para cuando tengas más. Quien retiene por miedo confirma al universo que no hay suficiente, y el universo responde a lo que confirmas, no a lo que deseas. Quien da desde la certeza confirma que el flujo está garantizado. Y el universo también responde a eso. ¿Y sabes quién demostró esto con más precisión que nadie en la historia moderna? Siglos después de Salomón, alguien repitió este patrón con precisión matemática, con $3,57 a la semana. Y lo que hizo en la primera semana con ese dinero, cambió todo. Quinta clave, Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Esta clave es la más malinterpretada de las 5, y la más práctica de todas cuando se lee correctamente. Encomendar tus obras no es un acto de resignación, no es voy a hacer mi parte y Dios que haga lo suyo. Es algo mucho más preciso, es alinear la acción con un propósito mayor que el ego. Y cuando eso ocurre, algo en la mente cambia. Déjame mostrarte cómo funciona esto en la práctica. Cuando actúas desde el ego, desde la necesidad de demostrar, de compensar, de llenar un vacío, hay una parte de tu energía mental que está siempre en modo de defensa, calculando, comparando, protegiéndose. Esa parte no puede estar al mismo tiempo en modo de creación. Son estados neurológicos incompatibles. Pero cuando actúas desde un propósito mayor que tú, cuando eliminas el ruido del miedo y la necesidad de validación, esa energía defensiva queda libre. Y lo que queda cuando el miedo se va es claridad. Las ideas llegan con una calidad diferente, no porque alguien las envió desde afuera, sino porque el ruido que las bloqueaba desde adentro fue eliminado. Piensa en las mejores decisiones que has tomado en tu vida, las más claras, las que en retrospectiva fueron exactamente correctas. ¿Cuál era tu estado interno cuando las tomaste? La mayoría de las personas responde lo mismo. Estaba en paz. No había urgencia. No había miedo. No había ego en juego. Solo claridad. Eso es lo que Proverbios 16:3 describe. La resonancia de una mente sin interferencia interna, sintonizada con su propósito, no con su miedo. Y esa es la preparación exacta para lo que sigue, el decreto. Pero antes, hay una historia que conecta todo lo que acabas de escuchar. No viene de 3000 años atrás. Viene de Ohio, 1839. Y es la prueba más precisa que existe de que el Código de Salomón no es historia antigua. Es tecnología activa, disponible ahora mismo. Cleveland, Ohio, 1839. Un joven de 16 años inicia su primer trabajo como asistente de contabilidad en una empresa comisionista. Se llama John D. Rockefeller. Gana $3,57 a la semana. Ahora detente, $3,57. En esa época eso alcanzaba para lo básico, para no pasar hambre, para pagar una parte del alquiler, para mantenerse, no para darse lujos, no para ahorrar con comodidad, para sobrevivir. ¿Y sabes qué hizo Rockefeller en esa primera semana de trabajo? Antes de pagar el alquiler, antes de comprar comida adicional, antes de guardar un centavo para sí mismo, dio el 10% a su iglesia, $0,35 de 3,57. Ese mismo día. No cuando tuviera más, no cuando las cosas estuvieran estables. Ese mismo día. Pero la historia de Rockefeller no comienza en ese trabajo.
Comienza mucho antes, en Erie, Pensilvania, en una familia que conocía la escasez de primera mano. Su padre, William Avery Rockefeller, era un hombre carismático y poco confiable. Viajaba durante meses. Aparecía y desaparecía. Dejaba a la familia sin dinero por periodos largos. La madre de John, Eliza, era quien mantenía el orden, quien enseñaba a sus hijos que los principios eran más importantes que las circunstancias, que la forma en que te relacionas con lo poco que tienes determina lo que va a llegar. Y John aprendió esa lección antes de tener nombre para ella. A los 16 años, cuando comenzó ese trabajo de contabilidad, tenía algo que la mayoría de los jóvenes de su edad no tenía: un cuaderno. No era un diario en el sentido convencional, era un registro de contabilidad personal. Cada centavo que entraba, cada centavo que salía, cada donación que hacía, con la precisión de un contador y la disciplina de alguien que cree que los números son la evidencia de cómo piensa. Y ese cuaderno revela algo que sus biógrafos mencionan de pasada, como si fuera una curiosidad religiosa menor. No era una curiosidad, era el motor de todo. En la primera semana de trabajo documentada en ese cuaderno, el diezmo aparece antes que cualquier otro gasto. No después, antes. Rockefeller no practicaba la generosidad como virtud moral. No lo hacía porque era lo correcto. No lo hacía para ganar puntos espirituales. La practicaba como tecnología, como mecanismo de confirmación del estado interno. Cada vez que daba, antes de saber si podía, le estaba declarando a su propio sistema nervioso algo específico. Hay suficiente. El flujo está garantizado. Yo soy alguien para quien el dinero fluye. Y su cerebro respondía operando desde esa identidad, no desde la identidad de la escasez, desde la identidad del flujo, el mismo patrón del Proverbio 11:24. Repitiéndose en Cleveland, Ohio, 2800 años después de Salomón. Y no se repitió solo una vez, se repitió toda la vida, en los años buenos, en los años difíciles, cuando el dinero era abundante, cuando el dinero era escaso. El primer gesto era siempre el mismo: dar antes de retener, fluir antes de acumular, confirmar el estado interno antes de que los resultados externos lo justificaran. A lo largo de su vida, Rockefeller donó más de $500 millones. En valores actuales, más de 8,000 millones. Y cada vez que daba, recibía más. No por magia, por el mismo mecanismo que Salomón describió en los Proverbios. El Código de Salomón no está solo en los pergaminos del Vaticano. Está en el diario de contabilidad de un joven de 16 años en Ohio, y está disponible para quien elija practicarlo, ahora mismo, con lo que tiene, desde donde está. Pero antes de entrar al decreto, hay algo que necesitas hacer, algo que Salomón hacía antes de cada gran decisión, y que Rockefeller anotaba en su cuaderno antes de cada semana. No es complicado, es honesto. Toma papel o tus notas y escribe 2 cosas, sin filtro, sin hacer que suene bien. Solo lo que ves con honestidad cuando te miras. Primero, ¿cuál de los 3 síntomas de la mentalidad del esclavo espiritual reconozco más en mí? ¿Oro desde el problema como Carmen? ¿Creo que la intensidad determina la respuesta como Roberto? ¿Separo la espiritualidad del dinero como Marcela? Segundo, ¿qué sería diferente en mi comportamiento cotidiano si operara desde la mentalidad del constructor esta semana? No lo que pensarías diferente, lo que harías diferente. Respóndelo con lo que realmente ves en tu comportamiento cotidiano, no en tus intenciones, en tus acciones. Porque el decreto que sigue solo funciona cuando viene de un lugar de honestidad absoluta sobre dónde estás parado ahora. El decreto no es un parche sobre un diagnóstico no hecho. Es la construcción sobre un terreno que ya fue examinado. Si llegaste hasta aquí, ahora viene la parte que convierte todo lo anterior en práctica. El decreto de Salomón. 4 movimientos, construidos sobre las 5 claves.
más profundos que el decreto del temple del video anterior, porque agregan la dimensión que los templarios no desarrollaron con la misma precisión. El servicio como motor de la riqueza. El decreto no es una oración de súplica, es una reprogramación activa del filtro de identidad del que hablamos en la tercera clave. Cada vez que lo practicas, estás reconfigurando lo que tu cerebro identifica como tu realidad. Y eso cambia lo que ves, lo que escuchas, lo que percibes como posible, lo que actúas. Movimiento I. La declaración de identidad. El movimiento IN es el más corto y el más difícil, porque requiere que dejes ir algo antes de declarar algo nuevo. Tienes que dejar ir la identidad de quien busca, para instalarte en la identidad de quien ya es. Cierra los ojos, 3 respiraciones, y desde ese silencio, declara: soy un canal de sabiduría y creación. No busco riqueza. Soy alguien en quien la riqueza fluye como resultado natural de lo que ofrezco al mundo. Esta es mi identidad. Desde aquí opero. Corto, preciso. No sigas hasta que esas palabras hayan aterrizado. No en tu mente, en tu cuerpo. La identidad no se instala con la razón, se instala con la emoción. Y si sientes resistencia al decirlo, esa resistencia es exactamente el filtro que estás desinstalando. No la evites. Nómbrala y luego sigue. Movimiento segundo. La sintonía con la fuente. Cuando sintonizas un radio, no creas la música, la recibes. La música ya existía. Tú solo ajustaste la antena. Las ideas que van a cambiar tu vida ya existen en el campo de lo posible. Las personas que necesitas ya están en el mundo. Las oportunidades que estás buscando ya existen. Solo necesitas sintonizarte, ajustar el filtro de identidad para que lo que antes era filtrado ahora sea visible. Declara: me conecto con la fuente de toda sabiduría y abundancia. No desde la necesidad, sino desde la certeza. Mi mente está abierta, mis sentidos calibrados. Estoy en frecuencia, estoy en recepción, ahora. Siente eso. No lo analices, síntelo. El movimiento segundo no es intelectual, es sensorial. Movimiento 13. La visión de creación. Aquí es donde el código de Salomón supera al decreto templario. Los templarios visualizaban lo que querían poseer. Salomón y Rockefeller visualizaban lo que querían crear para otros. En el diario de Rockefeller nunca aparece «quiero ser rico», nunca aparece «quiero acumular». Lo que aparece es la pregunta que él se hacía cada semana. ¿Qué problema real estoy resolviendo con mi trabajo? ¿A cuántas personas está llegando el valor de lo que hago? ¿Cómo puedo hacer que llegue a más? Esa visión de creación fue lo que atrajo los recursos, no el deseo de poseer, la claridad de contribuir. Visualiza el impacto que estás creando, no lo que quieres tener, lo que el mundo va a recibir de ti. Declara: veo con claridad el valor que estoy creando, veo las vidas que estoy tocando, veo los problemas que estoy resolviendo. La prosperidad que recibo es el reflejo exacto del valor que ofrezco. Ese valor es inmenso, es real, es inevitable. Movimiento cuarto. El sello de Salomón. Este es el movimiento que separa a los constructores de los soñadores, y es el que Rockefeller practicaba en su cuaderno con una regularidad que sus biógrafos no supieron leer correctamente. Salomón comenzaba cada gran proyecto con gratitud, no al final, al principio, antes de poner la primera piedra del templo, antes de que hubiera cualquier evidencia visible de lo que vendría. Rockefeller hacía lo mismo en su diario, cada quincena, antes de saber cuánto iba a ganar, antes de que los resultados de ese periodo llegaran. Anotaba gratitud por los recursos que ya estaban en camino, por las personas que ya se estaban moviendo hacia él, por las puertas que ya estaban abriéndose en el plano invisible. Declara: agradezco por la sabiduría que opera a través de mí ahora, por las puertas que se abren en el plano invisible.
por las personas que ya se mueven hacia mí, por la prosperidad que ya existe en el espiritual y que está en camino. Lo que Salomón construyó con piedras, yo lo construyo con mi mente y mi acción. Lo que Rockefeller construyó con certeza, yo lo construyo con propósito. Es tan real, tan inevitable, como el templo que cambió la historia. Así es, así será, así lo decreto. Practica estos 4 movimientos durante 21 días al despertar. No midas resultados externos en los primeros 7 días. Mide algo diferente: la calidad de tus ideas, la claridad de tus decisiones, la forma en que las personas responden a ti, las oportunidades que empiezas a ver donde antes no veías nada. La riqueza exterior es siempre la sombra de la transformación interior. Siempre. No hay excepción. Para cerrar, al final de su vida, Salomón tenía todo: el templo construido, los palaces terminados, las alianzas diplomáticas más sofisticadas de su era, las flotas comerciales más extensas del mundo conocido, la riqueza, 2,2 trillones de dólares, el nombre que ningún rey antes tuvo, ni después tendría. Y escribió esto: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Detente, el hombre más rico del mundo, diciendo que todo es vacío. ¿Contradicción? No. Es la confirmación más poderosa del código. Imagina la escena. Salomón viejo, sentado en un palacio que él mismo diseñó, rodeado de evidencia material de lo más extraordinario que un ser humano puede construir, con una sabiduría que había gobernado a millones de personas, con una riqueza que ningún ser humano antes ni después volvió a tener. Y escribiendo para los que vendrían después, para los que leerían esas palabras en todos los idiomas durante los siguientes 3000 años, y eligiendo escribir: todo es vanidad, no porque fuera una decepción, no porque estuviera arrepentido, sino porque había entendido algo que solo se entiende cuando ya tienes todo: que la riqueza perseguida como fin en sí misma es vacía, que el dinero buscado para llenar un vacío interno nunca llena nada, que la persona que llegó a la cima buscando el dinero, llega a la cima y encuentra que la cima no era lo que buscaba, porque lo que buscaba no estaba en la cima, estaba en quien se convirtió durante el camino. Salomón estaba describiendo la mecánica exacta de cómo funciona la prosperidad real. La riqueza que buscas para ti se vacía. La riqueza que creas para otros se multiplica. El dinero perseguido como destino no satisface. El dinero recibido como consecuencia de quién eres y lo que creas no solo satisface, se queda, porque tiene la estructura de quien lo recibe. Esa es la frase que Salomón dejó para los que vendrían después. No como advertencia, como mapa, el código completo, en una sola línea, escrita por el hombre que lo vivió con más intensidad que nadie en la historia. No busques la riqueza, busca la sabiduría, busca la creación de valor, busca el servicio. Y lo que no pediste, llegará, como llegó a Salomón, como llegó a Rockefeller, como puede llegar a ti, ahora, con lo que tienes, desde donde estás, sin esperar a tener más para comenzar, sin esperar a ser diferente para declarar, desde exactamente aquí, desde exactamente quién eres hoy, con el decreto que ya tienes, y con la identidad que decides instalar mañana por la mañana. No todos están listos para leer este código, pero si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Perteneces al grupo que está viendo algo que la mayoría no puede ver. El grupo que no consume espiritualidad, la practica. El grupo que no busca motivación, busca transformación. Si algo dentro de ti dijo, esto es verdad, escribe, lo recibo en los comentarios. Eso no es solo un comentario, es una decisión. Es la primera aplicación del movimiento INA del decreto. Es la declaración de alguien que ya no ora desde la carencia,
Si quieres el PDF completo con el decreto de Salomón en los 4 movimientos para practicar cada mañana durante 21 días, escribe la palabra Salomón en los comentarios. Te lo envío personalmente. Si este video reveló algo que nadie te había enseñado a leer, compártelo con alguien que pertenezca a este grupo sin saberlo todavía. No todos están listos, pero quien llega hasta aquí, llega por algo. Y si todavía no viste el video anterior sobre los templarios, el decreto del temple y el decreto de Salomón son 2 capítulos del mismo código. Juntos, son completos. La semana que viene, el mismo código aparece en un diario privado. No el de Salomón, el de Rockefeller. Pero no el Rockefeller que ya conoces. El Rockefeller de los años donde nadie creía en él todavía, donde el imperio no existía, donde el nombre no tenía peso, donde solo había un joven con un cuaderno y una serie de rituales matutinos que sus biógrafos nunca supieron leer correctamente. Esos rituales, ese cuaderno, esa disciplina de construir la identidad antes de que los resultados llegaran. Es el tema del próximo episodio, y nadie lo ha conectado con el código de Salomón antes de ahora. Si el video de hoy ya cambió algo en ti, el de la semana que viene va a completar el mapa. Hasta la próxima. Bienvenido a Laurum.